Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy vamos a abordar, vamos a hablar, tratar de que te quede un poco más claro uno de los temas que pues nos da un poquito de dificultad. Vas a aprovechar esta clase porque este tema se ve tanto en sexto, quinto, cuarto grado. Entonces, si tú estás en cualquiera de estos tres grados y tienes un poquito de dificultad, pues créeme que te va a servir bastante. Espero que te sea de provecho y te quede un poco más clara las ideas que tenemos en la cabeza sobre el tema de décimos, centésimos y milésimos. Vámonos por partes para que te quede un poco más clara la idea y tú en tu cabecita, en tu mente, puedas crearte un concepto o una definición o puedas imaginar qué son cada una de estos números de los décimos, centésimos y milésimos. Para ello, nos vamos a ir a esta imagen. Primero vamos a ver los décimos, centésimos y milésimos en una representación gráfica. ¿Qué es esto? En un dibujito, ¿ok? Anteriormente ya habíamos visto el tema de las fracciones y ya habíamos hecho dibujitos, que si estamos hablando de un medio, si es una pizza, por ejemplo, un medio significa que tenemos un 1 arriba y un 2 abajo. Significa que nuestra pizza está dividida en dos partes y de esa me queda la mitad. Si es un cuarto, entonces pues está dividida en cuatro partes. Pero en esta ocasión vamos a hablar de décimos, centésimos y milésimos. Para empezar, aquí tenemos un entero, ¿de acuerdo? Un entero. ¿Te acuerdas que un entero puede ser cualquier cosa? Puede ser una pizza, un chocolate, un dulce, una fila. En este caso, nuestro entero es esta barrita que tenemos aquí, ¿ok? Aquí tiene el número 1 porque significa que es el entero, ¿de acuerdo? Ahora, como estamos hablando de décimos, si yo quiero representar esa fracción, sería 1 arriba y 10 abajo. Fíjate que la palabra décimo se parece mucho al número 10. 10 décimo, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes crear, unir esos conceptos para que de inmediatamente que tú escuches la palabra décimo, también se te venga a la mente el número 10. Y si te fijas, nuestro entero, que era esta tirita, quedó dividida en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y cada una de ellas es un décimo. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay otro décimo, acá hay otro décimo. Entonces todas son un décimo. ¿Ok? Por eso es bien importante que ya te hayas aprendido el tema de las fracciones. Ahora, dice que en la siguiente nuestra barrita está dividida en centésimos. Centésimos, ¿a qué número te suena? A centésimos 100. Entonces en lugar del 10 abajo, ese es el 100. Y si contáramos cada una de estas partecitas, vamos a acercarnos un poquito más para verlo mejor. Cada una de estas partecitas, aquí solamente tenemos una pintada con rojo, porque acuérdate que solamente tenemos una de 100. Bueno, si las contáramos en total serían 100, ¿de acuerdo? Pero también si te das cuenta, aquí tenemos unas líneas más oscuras que otras. Si te fijas, si las contamos, serían 10. O sea que nuestra barrita está dividida en décimos y esos décimos se volvieron a dividir en 10 partes para que en total dieran 100. Si los contamos serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, o sea, centésimos. Y por último, tenemos milésimos, lo que significa que nuestro entero, adivinen cuántas partes va a estar dividido ahora. Así es, en 1000. Por eso los cuadritos van quedando cada vez más pequeños porque juntos si los contamos darían 1000. Y si lo quiero representar sería un milésimo. Sería el 1000 en la parte de abajo. ¿Te acuerdas cómo se llama la parte de abajo de la fracción? Denominador. Aquí está solamente un cuadrito rojo pintado porque tenemos un milésimo. Entonces, algo que tienes que tener bien claro, porque muchas veces preguntan y muchas veces nos confundimos. Porque si nos dicen, ¿qué es más grande? Un décimo, un centésimo y un milésimo, automáticamente decimos, el milésimo es más grande porque es 1000. Pero no, es al revés. Fíjate, el rojo que está marcado aquí en el décimo
la parte roja está más grande que las demás. ¿Por qué? Porque acuérdate que en las fracciones, entre más grande sea el denominador, más pequeñitas son las partes, porque significa las partes en las que tú estás partiendo, en las partes en que tú estás repartiendo, ¿de acuerdo? Entonces recuerda eso, entre más grande el denominador, más pequeñas son sus partes. Y obviamente entre más pequeño es el denominador, más grandes son sus partes. Es por eso que el milésimo es el más chiquito, el décimo es el más grande si hablamos solamente de estas tres fracciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la representación gráfica, o sea, cómo se ven en una figura, cómo se ven en un dibujo. Vámonos ahora a lo que hemos aprendido en primero, segundo y tercer año. ¿De acuerdo? Yo estoy seguro que este tipo de medidas tú las conoces muy bien. Que se llaman unidades, primero, decenas y centenas, que son los nombres de las posiciones de los números. Unidades, decenas y centenas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo voy a escribir el número 3. ¿Ok? 3 unidades. Y tú sabes y recuerdas que la unidad vale 1. Por eso se llama unidad. Unidad 1. Las decenas, ¿te acuerdas cuánto valen? 10. Como valen 10, todo lo que pongamos aquí, cualquier número que pongamos aquí se multiplica por 10. Vamos a suponer que tengo el 4. Entonces, juntos forman el número 43, ¿verdad? Porque tengo 4 decenas, que aquí vale 10. Entonces sería 4 por 10, 40. Y tengo el 3, que como está en el espacio de la unidad, se multiplica por 1 y tengo un 3. En total serían 43. ¿Ok? Y en las centenas, que vale por 100, por eso se llama centenas, 100, vamos a suponer que tengo el número 2. Todo lo que yo ponga aquí se multiplica por 2, perdón, por 100. ¿Por qué? Porque la centena vale 100. Entonces sería 2 por 100. Yo ya sé que ese 2 no es un 2, sino que es un 200. Y si yo lo sumo con el resto de los números que tengo, en total, juntos forman el número 243. ¿Ok? Esto es lo que tú ya conocías. Esto es lo que ya te habían enseñado en primero, segundo, tercero. Obviamente aquí hay más. Aquí estarían las unidades de millar. Y ahora viene lo bueno, como dicen. A partir de cuarto grado nos van a enseñar que hay más números del otro lado. O sea que 243 puede tener más números escritos del lado derecho, y es donde entra el tema de los décimos, centésimos y milésimos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que otra vez tengo mi número 243, que estaría escrito aquí, unidades, decenas y centenas. Ahora, ¿por qué se llaman números decimal? Porque son partes más pequeñas que un entero. ¿Te acuerdas que hace un momento te enseñé en la barrita que eso era un entero? Bueno, si yo quiero escribir un entero, aquí en esta tablita, vamos a llamarla así, sería 1, porque un entero es 1, una unidad. Así de fácil. Entonces, como estamos hablando de partes más pequeñas, se tienen que escribir después de algo que se llama punto, punto decimal. Ese punto significa que tenemos partes más pequeñas, ¿de acuerdo? Y así como la unidad, la decena y la centena marcan el nombre para una posición antes del punto, bueno, después del punto, también cada posición tiene un nombre, ¿ok? La primera posición se llama décimos, la segunda posición se llama centésimos y la tercera posición se llama milésimos. Entonces, si yo quiero escribir un número, vamos a ponerle aquí un número 4. Este número se leería 243.4, o mejor dicho, 243 con 4 décimos. O aquí con el 1 sería 1. Vamos a ponerle un 6. Sería un entero, 6 décimos. ¿Ok? Ahora, vamos a concentrarnos en los números que hay después del punto. ¿Ok? Si queremos representar los siguientes, aquí siempre va a haber un puntito. Entonces, vamos a practicar cómo se llamarían los siguientes números. Si tú ves sería 7,
décimos. ¿Por qué décimos? Porque está en la posición de los décimos. Si yo le agrego 3, entonces serían 73 centésimos. Esto tenlo muy en cuenta, esto tenlo siempre en tu cabecita. El nombre del número se toma con la última posición. Como la última posición está en los centésimos, por eso se llama 73 centésimos. ¿De acuerdo? O ensayamos otro número que podríamos poner el 87. Es lo mismo. Vemos dónde está el último número, es el 7, está en la posición de los centésimos, por eso se llama 87 centésimos. ¿De acuerdo? Uno fácil, pues sería, vamos a poner el 4. ¿Ok? No hay nada más, pero sería 4 décimos porque es la posición. Ahora, para lo siguiente, quiero que pongas mucha atención. Nos habíamos quedado con 4 décimos, ¿recuerdas? Ok. Ten en cuenta que el nombre del número se toma con la última posición, porque yo también puedo escribir 4, pero aquí ya no son décimos, son 4 centésimos, porque ahora está en la posición de los centésimos, ¿de acuerdo? Y sigue siendo un 4, no te vayas a confundir, porque si te ponen ahora esto, sigue siendo un 4, pero ahora está en la posición de los milésimos y por eso se llama 4 milésimos, ¿ok? Ten esto bien claro, ten esto bien presente, porque pues esta es otra forma en la que podemos escribir los números, pero ahora después del punto. Lo mismo pasa con los números de 2 cifras. Por ejemplo, si yo pongo el número 13, serían aquí 13 centésimos porque el último número está en la posición de los centésimos. Y si yo quiero escribir 13 milésimos, tengo que agregar un 0 para que el 3 me quede al final. ¿Ok? Entonces aquí serían, en esta, 13 centésimos y serían 13 milésimos. Y si tú quieres decir 13 décimos, bueno, ¿cómo voy a escribir aquí el 13? No se puede escribir dos números en una sola cifra. Si yo quiero escribir 13 décimos, fíjate, acuérdate que el último número tiene que estar en la posición que le dé el nombre. Sería 3 y el 1 ¿qué? El 1 estaría del otro lado del punto. Por lo tanto aquí tendría 1.3 o un entero 3 décimos. ¿De acuerdo? Entonces, espero que te haya quedado un poquito más claro. Acuérdate que los décimos, centésimos y milésimos son los números que están después del punto y al escribirlos significa que tenemos partes más pequeñas que un entero, significa que tenemos partes más chiquitas, que no completamos ni siquiera uno. Por eso tenemos estas divisiones más pequeñas de los números y se puede representar gráficamente como en estas figuras o lo podemos representar con números decimal. Ten en cuenta esto, es bien importante, porque no nada más existen los números del 1 al que tú conozcas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esos números que te acabo de mencionar se les llaman números naturales, ¿ok? A estos números de acá, estos que son con fracción, como su nombre lo dice, se le llaman números fraccionarios, ¿de acuerdo? Números fraccionarios. Y estos números que tienen punto decimal, acuérdate que así se llama el puntito, estos números que tienen punto decimal se llaman números decimales, ¿ok? Ya te estoy hablando de 3 tipos de números. Números naturales, los que conocemos normalmente, números fraccionarios, que son los que tienen fracciones, y los números decimales, los que tienen punto decimal. Y es bien importante que le llames punto decimal, porque acuérdate que en español también utilizamos puntos. Pero esos son puntos para separar oraciones, para indicar que finalizó un párrafo, etc. Entonces, es la diferencia que tenemos que hacer, por eso tenemos que llamarle de su nombre correcto. ¿Ok? Apréndete los diferentes tipos de números, aprende que hay números antes y después del punto, y en la segunda parte vamos a ver otra cosa más complicadita sobre los números decimales. ¿Ok?